sacude, a comprender que incluso en la adversidad hay un propósito mayor y a encontrar la fuerza para seguir adelante con esperanza. A lo largo de este mensaje notarás que la fidelidad de Dios no ha cambiado con el tiempo. Lo que Él prometió hace siglos sigue vigente hoy, guiando y sosteniendo a quienes confían en Él. Las Escrituras no son simples palabras antiguas, son una fuente inagotable de consuelo y dirección para cada uno de nosotros. Y antes de continuar, me gustaría saber desde dónde nos acompañas. Escribe en los comentarios la ciudad desde la que nos ves. Esto nos permite ver hasta dónde está llegando este mensaje de fe y esperanza. Cada comentario es un testimonio de que Dios está obrando en la vida de muchos alrededor del mundo. Además, quédate hasta el final, porque tendremos un momento especial de oración que puede fortalecer tu fe y darte la claridad que tanto has estado buscando. No te lo pierdas. Enseñanza 1. Dios tiene un propósito en todo. Quizás en más de una ocasión te has preguntado: ¿por qué me suceden cosas tan difíciles? ¿Por qué cuando intento avanzar aparecen obstáculos que no comprendo? Estas preguntas nos llevan a reflexionar en algo fundamental. Hay un propósito más grande detrás de todo esto. Es posible que lo que ahora nos causa dolor sea parte de un plan divino que aún no podemos ver. La respuesta la encontramos en la Biblia. En Romanos 8:28, Dios nos dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta es una promesa poderosa. Nos recuerda que aún aquello que parece ser una tragedia, una pérdida o un camino sin salida, puede ser utilizado por Dios para cumplir su propósito en nuestras vidas. Pero surge una pregunta importante: ¿por qué Dios permite el dolor y la incertidumbre? Primero debemos recordar que nuestra visión es limitada. Vemos solo una pequeña parte de la historia, mientras que Dios ve el cuadro completo. Imagina un pintor que trabaja en un gran mural. Desde cerca podríamos ver trazos de colores que parecen no tener sentido, pero cuando nos alejamos entendemos que cada pincelada formaba parte de una obra maestra. Así es la obra de Dios en nuestras vidas. Segundo, la Biblia nos enseña que nada ocurre por casualidad. Aún las circunstancias que parecen injustas o imposibles de soportar pueden ser herramientas en las manos de Dios para moldearnos y acercarnos más a Él. Nuestra vida es como un tapiz donde cada hilo, sea de dolor o de alegría, tiene un propósito en el diseño final. Quizás ahora no lo comprendas, pero puedes estar seguro de que Dios sabe exactamente lo que está haciendo. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria? El primer paso es confiar en Dios todos los días. No solo en los momentos fáciles, sino especialmente cuando todo parece oscuro. En vez de preguntarte: ¿por qué me pasa esto?, cambia tu oración y dile al Señor: ¿qué quieres enseñarme con esto? Ese cambio de perspectiva puede transformar tu relación con Dios y fortalecer tu fe. En segundo lugar, cultiva un corazón agradecido, aún en medio de las pruebas. No se trata de negar el dolor ni de fingir que no existe, sino de reconocer que Dios nunca nos deja solos. Él va delante de nosotros, guiando cada uno de nuestros pasos, incluso cuando no entendemos el camino. Y finalmente, aprende a depositar todas tus preocupaciones en sus manos a través de la oración, porque Dios jamás comete errores. Un ejemplo claro de esta verdad lo encontramos en la vida de José, relatada en el libro de Génesis. Traicionado por sus propios hermanos y vendido como esclavo,
José atravesó años de sufrimiento, injusticia y soledad. Sin embargo, Dios nunca lo abandonó. Cada circunstancia dolorosa formó parte de un plan divino. Cuando llegó el tiempo señalado, José se convirtió en gobernador de Egipto y fue instrumento de salvación para muchas vidas, incluyendo la de su propia familia. Él mismo declaró: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Esta historia nos recuerda que aunque ahora no lo veamos, Dios está obrando en cada situación, incluso en las más oscuras. Ahora piensa en tu propia vida. ¿Estás enfrentando algo que parece no tener sentido? Tal vez Dios está tejiendo algo más grande de lo que imaginas. Y esto es solo el comienzo. En la siguiente enseñanza descubriremos algo crucial: cómo Dios moldea nuestro carácter a través de la adversidad. No te lo pierdas, porque lo que está por venir puede transformar la manera en que enfrentan los desafíos. Enseñanza 2. La adversidad moldea nuestro carácter. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la vida nos pone tantas pruebas? ¿Por qué cuando creemos que todo está bajo control, de repente todo cambia y sentimos que no tenemos poder sobre lo que ocurre? Es natural que nos preguntemos por qué Dios permite que enfrentemos tiempos difíciles, pero hay una verdad que nos da esperanza. Cada prueba tiene un propósito en nuestra vida. Santiago 1:2-4 nos lo recuerda. Tened por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia debe tener su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Por qué Dios permite que enfrentemos desafíos? En primer lugar, debemos recordar que Dios no solo desea nuestro bienestar, sino nuestra transformación. Él usa la adversidad como un fuego refinador que purifica nuestra fe, eliminando aquello que nos impide crecer espiritualmente. En segundo lugar, las pruebas revelan aquellas áreas de nuestra vida que aún no hemos rendido completamente a Dios. Nos muestran en qué aspectos necesitamos depender más de Él y confiar plenamente en su voluntad. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestro día a día? Primero, cambia la manera en que ves los desafíos. Las dificultades no son castigos, sino oportunidades para crecer. No te preguntes, ¿por qué me sucede esto? Sino, Señor, ¿qué quieres enseñarme a través de esto? Segundo, desarrolla una actitud de perseverancia. Es fácil desanimarse cuando la lucha parece interminable, pero la palabra de Dios nos anima a seguir adelante. Lo que hoy parece insoportable, un día será el testimonio de cómo Dios te sostuvo y te hizo más fuerte. Y tercero, confía en que Dios está obrando aun cuando no lo veas. Él no desperdicia ni una sola lágrima, ni un solo momento de dolor. Para ilustrarlo, piensa en la historia de Job. Perdió todo: su familia, sus bienes, su salud. Pero en medio de su angustia, siguió confiando en el Señor. Al final, no solo recuperó lo que había perdido, sino que también llegó a conocer a Dios de una manera más profunda. Job declaró: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Su fe fue transformada y la prueba que enfrentó se convirtió en su mayor testimonio. Ahora piensa en tu propia vida. ¿Qué situación difícil estás enfrentando hoy que Dios podría estar usando para fortalecer tu fe? Comparte tu experiencia en los comentarios y reflexionemos juntos sobre cómo el Señor puede estar moldeando nuestro carácter a través de cada prueba. Tu testimonio puede ser de gran aliento para alguien más.
Prepárate porque en la próxima enseñanza hablaremos de algo esencial. Cómo confiar en los tiempos de Dios puede traer paz y propósito a tu vida. No te lo pierdas. Enseñanza 3. Confiar en los tiempos de Dios. ¿Te has sentido alguna vez atrapado en la espera? ¿Has experimentado esa sensación de que tus oraciones no reciben respuesta y que el tiempo avanza sin que nada cambie? Muchas veces la espera nos parece interminable, pero hay una verdad poderosa que debemos recordar. Dios nunca llega tarde ni temprano. Su tiempo es perfecto. La Biblia nos enseña en Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Este versículo nos recuerda que cada evento en nuestra vida está dentro del plan soberano de Dios. Nada ocurre por casualidad. Todo sucede en el momento preciso que Él ha determinado. Pero surge una pregunta que todos hemos hecho en algún momento. ¿Por qué Dios nos hace esperar? Esperar no es fácil, nos desafía, nos prueba, nos hace confrontar nuestras propias debilidades. Sin embargo, Dios usa la espera para fortalecer nuestra paciencia, para edificar nuestra fe y para prepararnos para recibir lo que Él tiene planeado para nosotros. La realidad es que mientras nosotros esperamos, Dios no está inactivo. Él está trabajando en nuestro carácter, moldeando nuestro corazón y alineando cada circunstancia para que todo encaje dentro de su propósito. Así que si hoy sientes que estás en un tiempo de espera, recuerda esto: Dios nunca está inactivo. Él sigue obrando aunque tú no lo veas. Confía en su plan, porque cuando el momento llegue, entenderás que valió la pena esperar. Imagínese a un agricultor que siembra una semilla en la tierra. Él no puede obligarla a crecer más rápido, ni puede ver lo que sucede debajo del suelo, pero confía en que a su debido tiempo brotará y dará fruto. Así es también con la vida de fe. Muchas veces queremos respuestas inmediatas, soluciones rápidas, pero Dios tiene su propio calendario y Él nunca llega tarde. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria? Primero, cambiemos la impaciencia por confianza. Cada vez que el temor o la ansiedad toquen a la puerta de tu corazón, recuerda que Dios está en control y que todo lo que Él permite en tu vida tiene un propósito. Él nunca te abandonará ni te dejará sin dirección. Segundo, aprovecha este tiempo de espera para prepararte. Usa estos momentos para fortalecer tu relación con el Señor, profundizar en la palabra y crecer en oración. La espera no es tiempo perdido, es una oportunidad para madurar espiritualmente y para aprender a depender más de Dios. Por último, cultiva un corazón agradecido. Aún antes de ver los resultados, da gracias a Dios. La gratitud abre nuestros ojos a las bendiciones que ya hemos recibido y nos ayuda a confiar en que lo mejor está por venir. Para entender esto mejor, pensemos en la historia de Abraham y Sara. Dios le prometió a Abraham que sería el padre de una gran nación. Sin embargo, los años pasaron y no veían cumplida la promesa. En su angustia, intentaron tomar el asunto en sus propias manos y el resultado fue confusión y sufrimiento. Pero cuando el tiempo de Dios llegó, nació Isaac y la promesa se cumplió exactamente como el Señor había dicho. Este relato nos recuerda una verdad fundamental. Aunque para nosotros la espera parezca interminable, Dios nunca falla. Él no se equivoca ni olvida lo que ha prometido. Si hoy te encuentras en una temporada de espera, no pierdas la fe. Pregunta: ¿qué puede estar enseñándote Dios en este proceso? ¿Cómo puedes usar este tiempo para prepararte
para lo que Él tiene reservado para ti. Y hablando de esperar, en la próxima enseñanza veremos algo fundamental. Las pruebas que enfrentamos no son castigos, sino herramientas en las manos de Dios para fortalecer nuestra fe y hacernos crecer. Enseñanza 4. Dios transforma el sufrimiento en una gran oportunidad. Todos hemos pasado por momentos en los que nos hemos preguntado: Señor, ¿por qué me está pasando esto? Quizás has atravesado una pérdida profunda, un fracaso inesperado o una situación de dolor que parece no tener sentido. Pero aquí hay una verdad poderosa: en las manos de Dios ninguna herida es en vano. Lo que el enemigo intenta usar para hacerte caer, Dios lo puede usar para levantarte con más fuerza. La Biblia lo dice claramente en Génesis 50:20. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Estas fueron las palabras de José cuando se encontró cara a cara con sus hermanos, aquellos que lo habían traicionado y vendido como esclavo. Lo que parecía una historia de derrota, Dios la transformó en una historia de redención y propósito. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Esta es una pregunta difícil, pero crucial. Muchas veces el dolor nos obliga a levantar la mirada al cielo. Nos recuerda que nuestra fuerza no está en nosotros mismos, sino en Dios. Nos moldea, nos purifica y nos prepara para lo que viene. Este pasaje de la Escritura nos enseña algo esencial. Dios sigue teniendo el control, incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Lo que otros pretendieron para mal, Dios puede convertirlo en un testimonio de su fidelidad. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta verdad en nuestra vida? Primero, aprende a confiar en Dios, aun cuando las cosas no salgan como esperabas. Recuerda que Él ve lo que tú no puedes ver y que sus caminos son más altos que los nuestros. Segundo, en lugar de preguntarte ¿por qué?, pregúntale a Dios: ¿qué quieres enseñarme a través de esto? A veces, en los momentos de mayor prueba, encontramos las lecciones más profundas de nuestra vida. Por último, usa tu historia para inspirar a otros. Cuando Dios te haya levantado, cuando su gracia te haya sostenido en medio de la tormenta, cuéntalo. No hay testimonio más poderoso que el de alguien que ha pasado por el fuego y ha salido fortalecido. Si necesitas un ejemplo claro de esto, piensa en la vida de José. Sus hermanos lo traicionaron y lo vendieron como esclavo. Fue acusado injustamente y pasó años en prisión. Pero Dios no lo había olvidado. En el momento perfecto, José fue exaltado y puesto en un lugar de autoridad, donde pudo salvar a su familia y a toda una nación. Así es como obra Dios. Lo que hoy te causa dolor, mañana puede ser la plataforma desde donde Dios te muestre su gloria. No te rindas. Sigue confiando, porque el Señor nunca deja una obra a medias. A lo largo de su vida, José pudo haberse amargado, dudar de Dios o haberse entregado a la desesperación, pero en lugar de eso, eligió confiar. Cuando todo parecía perdido, Dios estaba preparando el escenario para algo mucho más grande. Y cuando llegó el momento perfecto, el Señor lo levantó hasta lo más alto, convirtiéndolo en gobernador de Egipto y usando su vida para salvar a miles, incluyendo a aquellos que lo habían traicionado. Lo que parecía una derrota, Dios lo transformó en un propósito glorioso. Ahora, quiero que reflexiones un momento. ¿Hay alguna situación en tu vida que sientes como un callejón sin salida? Un dolor que parece insoportable. Quiero recordarte que Dios jamás deja que un sufrimiento sea en vano. Él está obrando en este mismo instante, incluso cuando no lo comprendas. Y esto no termina aquí. En la próxima enseñanza hablaremos de una verdad que cambia vidas. Dios nunca nos abandona
aún en las noches más oscuras del alma. Esta certeza tiene el poder de traer consuelo y renovar tu fe. No te pierdas lo que viene a continuación, porque puede ser la respuesta que has estado buscando. Enseñanza 5. Dios nunca nos abandona. ¿Alguna vez has sentido que el mundo entero te ha dado la espalda? Tal vez has atravesado una prueba tan dura que te has preguntado si alguien realmente comprende tu dolor. Esa sensación de abandono puede ser desgarradora, pero hay una promesa en la palabra de Dios que debemos recordar siempre. Dios nos dice en Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré con mi diestra fiel. Cuando las circunstancias se vuelven insoportables, este versículo es un ancla para el alma. Nos recuerda que Dios no solo está con nosotros, sino que nos da fuerzas, nos sostiene y nos levanta. Pero entonces, ¿por qué a veces sentimos que Dios está lejos? Muchas veces no es que Él se haya apartado, sino que nosotros hemos dejado de buscarlo. Nos dejamos absorber por los problemas y olvidamos que su presencia nunca nos ha abandonado. Es en los momentos de mayor dolor cuando debemos aferrarnos más fuerte a Él, porque su amor sigue intacto, aunque nuestros ojos no lo vean. ¿Cómo podemos aplicar esta verdad en nuestra vida? Primero, elige confiar en Dios, incluso cuando no veas salida. Sus promesas son firmes y jamás fallan. Segundo, aprende a reconocer su mano en medio de las pruebas. Muchas veces su poder se hace más evidente cuando estamos en nuestra mayor debilidad, porque ahí es cuando dependemos completamente de Él. Y tercero, practica la gratitud. Aún en medio del dolor hay razones para agradecer, porque Dios sigue obrando. Piénsalo. Daniel fue arrojado a una fosa de leones por su fe. Humanamente parecía un destino sellado, pero en lugar de ceder al miedo, Daniel confió en Dios. Y el Señor envió a su ángel para cerrar la boca de los leones. Daniel salió ileso porque Dios nunca lo dejó solo. Ahora reflexiona. Has pasado por momentos en los que creíste que estabas completamente solo, pero al mirar atrás, te diste cuenta de que Dios estuvo contigo todo el tiempo. ¿Cómo puedes fortalecer tu fe en la certeza de su presencia, aun cuando las pruebas sean abrumadoras? Y hablando de desafíos, en la siguiente enseñanza veremos un arma poderosa que Dios nos ha dado para fortalecernos en los momentos difíciles: la oración. No te pierdas lo que viene, porque descubrirás cómo la oración puede cambiar tu vida. Enseñanza 6. El poder de la oración. ¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no llegan más allá del techo? Que clamas a Dios, pero parece que el silencio es la única respuesta. Es fácil desanimarse cuando los problemas nos agobian, pero la palabra de Dios nos da una clave esencial sobre la oración. La Biblia nos dice en Filipenses 4:6: no estéis afanosos por nada, presentad vuestras peticiones a Dios en oración y súplica con acción de gracias. Este versículo nos recuerda que la oración no es un último recurso, sino un puente directo al trono de Dios. Él nos llama a orar porque quiere que depositemos en Él nuestras cargas. La oración no solo nos alivia, sino que nos transforma, nos fortalece y nos llena de su paz. Entonces, ¿cómo podemos hacer de la oración una parte vital de nuestra vida diaria? Primero, establece un hábito constante de oración. No esperes a estar en crisis para hablar con Dios. Mantén una relación cercana con Él cada día. Segundo, cuando la ansiedad toque a tu puerta, detente y ora. Rinde tus temores a Dios y deja que su paz llene tu corazón. Y tercero,
Confía en que Dios responde en su tiempo y a su manera. A veces su respuesta no es lo que esperábamos, pero siempre es lo que necesitamos. Piénsalo. Elías estaba en el monte Carmelo rodeado de falsos profetas. Oró fervientemente para que Dios demostrara su poder. Y el Señor respondió con fuego desde el cielo. ¿Te imaginas lo que sucedería si oráramos con esa misma fe? Dios está esperando que te acerques a Él. La pregunta es, ¿estás dispuesto a confiar en que tu oración puede mover montañas? Dios respondió enviando fuego del cielo, demostrando con poder que Él no solo escucha, sino que también obra en favor de aquellos que claman con fe. Esta historia nos recuerda que la oración no es solo palabras lanzadas al viento, sino un vínculo real entre nuestra alma y el Creador, capaz de transformar nuestras circunstancias y renovar nuestras fuerzas. Ahora detente un momento y piensa, ¿cómo puedes utilizar la oración para enfrentar los desafíos que te rodean? Tal vez hoy hay algo en tu corazón que necesitas rendirle a Dios. Puede ser una carga, un temor, una situación que parece no tener salida. Y mientras meditamos en el poder de la oración, en la siguiente enseñanza veremos cómo el Señor cuida cada aspecto de nuestra vida, mostrándonos que nada es demasiado pequeño o irrelevante para Él. Presta atención, porque lo que viene a continuación puede cambiar tu forma de ver la mano de Dios en tu vida. Enseñanza 7. Dios cuida cada detalle. ¿Alguna vez te has preguntado si Dios realmente presta atención a los pequeños detalles de tu vida? A veces pensamos que solo las grandes decisiones o los momentos cruciales son dignos de su atención, pero la verdad es que el Señor está presente en cada aspecto de nuestra existencia. No hay nada tan insignificante que escape a su amor y cuidado. La Biblia nos dice en Mateo 10:30, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Detente un momento y piensa en esto. Si el Señor conoce incluso el número exacto de cabellos en tu cabeza, ¿acaso no sabe también lo que enfrentas día a día? Él ve tus preocupaciones, tus inquietudes, tus lágrimas silenciosas, y cada necesidad, grande o pequeña, está bajo su mirada compasiva. Pero ¿qué significa esto para nosotros en lo práctico? Significa que Dios no es un espectador distante, no es un rey lejano que observa sin involucrarse. Él está activamente presente en nuestras vidas, sosteniéndonos en cada paso. Y si podemos confiar en que el Creador del universo cuida incluso los detalles más pequeños, entonces podemos estar seguros de que nada de lo que nos ocurre está fuera de su control. ¿Cómo podemos aplicar esta verdad en nuestra vida diaria? Primero, aprende a confiar en Dios en todas las áreas de tu vida, sean grandes o pequeñas. Cuando enfrentes una decisión, por más simple que parezca, preséntala ante el Señor en oración. Segundo, desarrolla un corazón agradecido, reconociendo los pequeños milagros que Dios realiza cada día. Un camino que se abre cuando menos lo esperas. Una palabra de aliento en el momento justo. Una provisión inesperada. Y por último, no te preocupes en exceso. Recuerda que el mismo Dios que viste de hermosura los lirios del campo y alimenta a las aves del cielo, cuida de ti con amor incomparable. Piénsalo así. Un agricultor siembra la semilla en la tierra, pero sabe que no puede controlar el crecimiento. Depende de la lluvia, el sol y la tierra fértil que Dios provee. De la misma manera, debemos confiar en que el Señor está obrando en las áreas invisibles de nuestra vida
incluso cuando no vemos los resultados de inmediato. Ahora detente un instante y piensa. ¿Alguna vez has experimentado un momento en el que un detalle aparentemente insignificante resultó ser la mano de Dios moviéndose en tu favor? Quizás no lo notaste en el momento, pero cuando miraste hacia atrás, te diste cuenta de que Dios estaba ahí, obrando silenciosamente. Antes de continuar, quiero invitarte a que le des me gusta a este video y te suscribas al canal. Así podrás seguir recibiendo estas enseñanzas y ayudarás a compartir la palabra de Dios con más personas que necesitan escuchar este mensaje de esperanza. Recuerda que al compartir esta verdad, tú mismo te conviertes en un instrumento del amor de Dios para alguien más. Y ahora prepárate, porque en la próxima enseñanza veremos una verdad poderosa. Dios es nuestra fortaleza en los momentos de debilidad. Y créeme, esta enseñanza puede ser justo lo que necesitas hoy. Enseñanza 8. Dios fortalece a los débiles. ¿Alguna vez has sentido que simplemente no puedes más? Que las fuerzas te fallan y que el peso de la vida es demasiado grande para seguir adelante. Esos momentos de debilidad nos recuerdan que somos humanos, pero también nos abren la puerta para experimentar el poder restaurador de Dios. Las Escrituras nos aseguran en Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Esta es una promesa extraordinaria. No dice que Dios observa nuestra debilidad desde lejos, sino que Él interviene y nos renueva con su fuerza. Pero quizás te preguntas, ¿por qué Dios permite que enfrentemos momentos de debilidad? Tal vez sea para recordarnos que no fuimos diseñados para caminar solos. Muchas veces, cuando creemos que podemos con todo, nos alejamos de nuestro Creador. Pero cuando reconocemos que somos limitados, abrimos nuestro corazón a la gracia y al poder de Dios. Y es ahí, en nuestra debilidad, donde su fortaleza se manifiesta con mayor claridad. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida? Lo primero es aprender a rendir nuestras cargas al Señor. No intentes llevarlo todo en tus propias fuerzas. Cuando te sientas agotado, sin ánimo, sin esperanza, haz una pausa y habla con Dios. Dile lo que sientes, preséntale tus preocupaciones y confía en que Él te renovará con su paz. Segundo, pídele al Señor que te dé nuevas fuerzas cada día. No importa cuán grande o pequeña sea la dificultad que enfrentas, Dios está listo para sostenerte. Y tercero, recuerda que tu debilidad no es el final del camino. Es el momento en que Dios toma el control y te muestra que su gracia es suficiente. Quizás hoy te sientes débil, sin respuestas, sin salida. Pero Dios te dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Confía en Él, porque el que confía en el Señor jamás quedará avergonzado. Ahora, antes de continuar, quiero invitarte a compartir este mensaje con alguien que lo necesite. Dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para que más personas puedan escuchar esta verdad. Y recuerda, Dios nunca deja a los suyos sin respuesta. Así que sigue conmigo, porque en la siguiente enseñanza descubriremos cómo Dios puede obrar en los momentos más difíciles para convertirlos en testimonios de su gloria. No te lo pierdas, porque esta puede ser la palabra que estabas esperando. Dedicar un tiempo cada día a la renovación espiritual es fundamental. Leer las Escrituras, meditar en la palabra de Dios y acercarse a Él en oración fortalece nuestra fe y nos llena de la paz que solo el Señor puede dar. Pero además, cuando Dios nos fortalece, también nos llama a ser instrumentos de bendición para otros. En este mundo hay muchas almas afligidas que necesitan una palabra de ánimo, un gesto de amor
una oración intercesora. No desaproveches la oportunidad de ser luz en la vida de quienes atraviesan momentos difíciles. Podemos comprender mejor esta verdad al recordar la historia del apóstol Pedro. En aquella noche de tormenta, mientras los vientos rugían y las olas golpeaban con furia, Pedro vio a Jesús caminando sobre el agua y tuvo la valentía de dar un paso fuera de la barca. Pero cuando apartó la mirada del Señor y se dejó dominar por el miedo, comenzó a hundirse. Fue entonces cuando Jesús, con su infinita gracia, extendió la mano, lo sostuvo y lo llevó a un lugar seguro. ¿Qué nos enseña esta historia? Que mientras nuestros ojos estén puestos en Cristo, tendremos la fuerza para atravesar cualquier tempestad. Pero en el momento en que permitimos que el temor y la duda nos distraigan, nos hundimos en la desesperanza. Ahora reflexiona por un instante. ¿Hay áreas en tu vida que necesitas entregar por completo al Señor? ¿Has estado cargando pesos que Dios te llama a soltar? Si es así, este es el momento de confiar y descansar en su poder. A medida que avanzamos, prepárate para una enseñanza aún más profunda que nos revela cómo Dios transforma las pruebas en bendiciones y los momentos de dolor en testimonios de su gloria. No te pierdas lo que viene a continuación, porque Dios quiere hablar a tu corazón hoy. Enseñanza 9: confianza en la soberanía de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado cómo Dios puede estar en control cuando todo a tu alrededor parece un caos? Esta es una de las verdades más profundas de nuestra fe. Creer que el Señor no solo ve el principio y el fin, sino que gobierna sobre todo con poder y sabiduría. La Escritura nos lo confirma en Isaías 46:10, donde Dios declara: yo anuncio el fin desde el principio, desde la antigüedad lo que está por venir. Qué declaración tan poderosa. Nos recuerda que nada escapa de su conocimiento y que su plan es perfecto, aun cuando nosotros no podamos comprenderlo. Pero seamos sinceros, confiar en la soberanía de Dios no siempre es fácil. En nuestra naturaleza humana anhelamos respuestas rápidas, queremos entender el porqué de cada situación y muchas veces deseamos tener el control. Sin embargo, Dios nos llama a descansar en su amor, a confiar en que Él ve más allá de lo que nuestros ojos pueden ver y que cada circunstancia está dentro de su propósito eterno. ¿Cómo aplicamos esta enseñanza a nuestra vida? Primero, recordemos que aunque las circunstancias sean inciertas, Dios nunca pierde el control. Él no está confundido, no está sorprendido, ni se ha olvidado de ti. Segundo, busquemos su guía en oración. Cuando no entendemos lo que sucede, en lugar de desesperarnos, debemos acudir al Señor y pedirle sabiduría para ver más allá de nuestras limitaciones. Y tercero, aprendamos a entregar nuestras preocupaciones a Él. La Biblia nos asegura que Dios cuida de nosotros y que lo que hoy parece un obstáculo, mañana será un testimonio de su fidelidad. Un claro ejemplo de esto es la historia de José. Sus propios hermanos lo traicionaron, lo vendieron como esclavo y enfrentó años de sufrimiento e injusticia. Desde la perspectiva humana, su historia parecía una tragedia, pero Dios estaba obrando. Años después, José se convirtió en gobernador de Egipto y pudo salvar a su familia y a toda una nación del hambre. Lo que en un principio parecía destrucción era en realidad parte del plan divino. Ahora reflexiona. ¿Hay algo en tu vida que parece estar fuera de control? ¿Hay una situación que te causa ansiedad y que necesitas poner en las manos de Dios?
Recuerda que Él ve el panorama completo. Aunque no siempre comprendamos su propósito, podemos estar seguros de que Él obra para el bien de quienes lo aman. Mientras seguimos adelante, exploraremos un principio que complementa esta enseñanza: el impacto de una fe viva y activa, capaz de transformar nuestra relación con Dios. Permanece hasta el final, porque hay algo especial reservado que puede traer claridad y dirección a lo que estás atravesando hoy. Y no olvides que al terminar este mensaje haremos una oración poderosa por tu vida. Enseñanza 10. El poder de la fe activa. ¿Qué significa realmente tener fe? No solo creer en Dios, sino vivir con la certeza de que sus promesas son una realidad, aun cuando nuestros ojos no puedan verlo. La fe activa no es un mero pensamiento positivo, ni un simple deseo de que las cosas mejoren. La fe genuina nos impulsa a caminar confiados, sabiendo que Dios está obrando incluso en lo invisible. La fe es una fuerza viva, un motor que nos impulsa a dar pasos aun cuando nuestros ojos no pueden ver el destino final. La Escritura nos enseña en Hebreos 11:1: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta verdad nos desafía a mirar más allá de lo visible, a confiar en Dios, aun cuando las circunstancias parecen decir lo contrario. La fe no es pasividad, no es quedarse de brazos cruzados esperando que algo suceda. Es una decisión activa de creer en la fidelidad de Dios y caminar con valentía hacia lo que Él ha prometido. Ahora tal vez te preguntes, ¿por qué es tan importante activar nuestra fe? Porque cuando damos pasos de fe, vemos el poder de Dios manifestarse. La fe es como un puente que conecta nuestras oraciones con la realidad del reino de Dios. No se trata de esperar sin hacer nada, sino de moverse, avanzar, actuar con confianza, incluso cuando todo a nuestro alrededor nos dice que retrocedamos. ¿Cómo podemos poner esto en práctica en nuestra vida diaria? Primero, cuando nos enfrentamos a dificultades, debemos aprender a caminar con firmeza, aun cuando las respuestas no sean claras. Si hay una meta en tu corazón, si hay una oportunidad que deseas alcanzar, comienza a prepararte desde ahora, aun cuando parezca que las puertas siguen cerradas. En segundo lugar, nuestra fe se fortalece en la palabra de Dios. En los momentos de duda, cuando las pruebas intentan debilitar nuestra confianza, debemos recordar lo que Dios ha prometido. Y por último, necesitamos aprender a esperar en el tiempo de Dios sin perder el enfoque ni detener nuestro caminar. Un gran ejemplo de fe en acción es Abraham. Dios le prometió que sería padre de muchas naciones, pero los años pasaban y la promesa no se cumplía. Hubiera sido fácil para él desanimarse, dudar o rendirse, pero Abraham siguió creyendo, siguió preparándose y obedeció cada instrucción que Dios le dio. No dejó que la espera lo paralizara, sino que permaneció firme en la confianza de que Dios cumpliría su palabra. Y al final, Dios le concedió la herencia que había prometido. Ahora te pregunto, ¿hay áreas en tu vida donde necesitas dejar de solo creer y comenzar a actuar conforme a tu fe? Recuerda que Dios honra a aquellos que confían en Él y caminan con valentía, aunque el camino parezca incierto. Y cuando entendemos la profundidad de una fe activa, nos damos cuenta de algo aún más grande. La verdadera paz viene cuando aprendemos a entregar nuestros planes en manos de Dios. Enseñanza 11. La importancia de rendir nuestros planes a Dios. ¿Alguna vez has intentado tomar el control absoluto de tu vida y aún así te has sentido perdido, agotado
o frustrado, a menudo tratamos de manejar cada detalle, de asegurarnos de que todo salga como lo planeamos, pero olvidamos algo crucial. Dios tiene una perspectiva mucho más amplia que la nuestra. Él ve el panorama completo. Cuando rendimos nuestros planes al Señor, no solo le estamos entregando el control, sino que estamos declarando que confiamos en su sabiduría infinita. Proverbios 3, 5, 6 nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Estas palabras son un llamado a depender de Dios por completo, aun cuando no entendamos por qué las cosas suceden como suceden. ¿Por qué Dios nos pide que le entreguemos nuestros planes? Porque nuestra comprensión es limitada, mientras que su conocimiento es eterno. Cuando confiamos únicamente en nuestro propio juicio, corremos el riesgo de tomar decisiones basadas en nuestras emociones o en lo que parece conveniente en el momento. Pero Dios ve más allá. Él conoce el futuro, sabe qué es lo mejor para nosotros y nos guía por caminos que, aunque a veces no comprendamos, son perfectos en su plan divino. Entonces, ¿cómo podemos aprender a rendir nuestros planes a Dios? Primero, todo comienza con la oración. En lugar de intentar resolver todo por nuestra cuenta, debemos acudir a Él y pedirle dirección. Segundo, debemos aprender a esperar en su tiempo. Dios está obrando en nuestra vida, aun cuando no veamos resultados inmediatos. Y tercero, debemos tomar decisiones con fe, confiando en que Dios dirige nuestros pasos. Un ejemplo poderoso de esto es la historia de Noé. Dios le ordenó construir un arca cuando ni siquiera había señales de lluvia. Humanamente hablando, la instrucción no tenía sentido. Noé podría haber dudado, haber intentado hacer las cosas a su manera, pero en lugar de eso, confió en Dios y obedeció. Y porque puso su confianza en Dios y actuó con fe, él y su familia fueron salvados del diluvio. Esta historia nos enseña que rendir nuestros planes a Dios no significa renunciar a nuestros sueños, sino alinearlos con su voluntad. Y cuando damos ese paso de fe, cuando confiamos en Él con todo nuestro corazón, Él nos dirige, nos da paz y nos lleva hacia una vida llena de propósito y bendición. Ahora bien, piensa en tu propia vida. ¿Hay algo que aún sigues aferrando bajo tu propio entendimiento en lugar de entregarlo a Dios? Hoy es el momento de confiar en Él por completo. Y cuando lo hagas, verás cómo Dios puede tomar tus sueños y convertirlos en algo mucho más grande de lo que jamás imaginaste. Y cuando meditamos en esta confianza absoluta en Dios, nos dirigimos a una pregunta fundamental. ¿Cómo es posible que la paz de Dios, una paz que sobrepasa todo entendimiento, inunde nuestra vida y transforme cada uno de nuestros días? Enseñanza 12. La paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Alguna vez has sentido que las preocupaciones te abruman como una ola imparable, haciéndote pensar que la paz es algo inalcanzable? En la vida hay momentos en los que todo parece desmoronarse y la tranquilidad parece solo un anhelo distante. Pero escucha esto, Dios nos ofrece algo que va más allá de la comprensión humana, una paz profunda que sobrepasa todo razonamiento. En Filipenses 4:7 encontramos esta promesa: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto nos muestra que la verdadera paz no proviene de tener una vida sin problemas, sino de una relación íntima con Dios
quien es nuestro refugio en medio de cualquier tormenta. Es una paz que no depende de explicaciones, ni de que las circunstancias cambien a nuestro favor. Es un regalo divino, una certeza en el alma que nos sostiene, aun cuando todo a nuestro alrededor se tambalea. ¿Cómo experimentamos esta paz en nuestra vida diaria? Primero, a través de la oración. Cuando llevamos nuestras preocupaciones a Dios y se las entregamos con confianza, dejamos de cargar solas nuestras cargas y permitimos que su poder obre en nosotros. En segundo lugar, practicando la gratitud. Aún en tiempos difíciles, dar gracias nos recuerda que Dios sigue siendo fiel. Y en tercer lugar, meditando en su palabra. Pasajes como Filipenses 4:7 fortalecen nuestra fe y nos recuerdan que en Cristo tenemos seguridad. Piénsalo. ¿Recuerdas cuando Jesús calmó la tempestad en el mar? En Marcos 4:35-41, los discípulos estaban aterrados, convencidos de que la barca se hundiría, mientras Jesús dormía con absoluta paz. Pero cuando clamaron a Él, Jesús se levantó, reprendió el viento y las olas, y todo quedó en completa calma. De la misma manera, sin importar qué tan grandes sean las tormentas en tu vida, Jesús puede traer calma y paz a tu corazón. Ahora te pregunto, ¿qué situaciones han robado tu paz últimamente? Reflexiona en cómo rendir tus preocupaciones a Dios puede cambiar no solo tus circunstancias, sino también la manera en que enfrentas cada desafío. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con alguien que lo necesite. Dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal para recibir más reflexiones que fortalezcan tu fe y te ayuden a caminar más cerca del Señor. Cada interacción tuya ayuda a que el mensaje llegue a más personas que hoy necesitan escuchar una palabra de paz y esperanza. Y ahora, presta atención a la próxima enseñanza, porque hablaremos de cómo vencer el miedo y fortalecer nuestra fe en tiempos de incertidumbre. Enseñanza 13, ¿cómo vencer el miedo con fe? ¿Has sentido alguna vez que el miedo te paraliza, impidiéndote avanzar y quitándote la paz? El miedo es una de las armas más poderosas que el enemigo usa para apartarnos de la voluntad de Dios. Nos encierra en nuestras inseguridades, nos hace dudar, nos hace sentir débiles. Pero Dios nos ha llamado a vivir en fe, no en temor. En 2 Timoteo 1:7 leemos una promesa poderosa. Porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo no viene de Dios. Él nos ha dado un espíritu de fortaleza y valentía, capacitándonos para enfrentar cualquier situación con la certeza de que no estamos solos. ¿Por qué Dios nos pide que dejemos el miedo? Porque el miedo nos aleja de su voluntad, nos roba la confianza en sus promesas y nos impide ver con claridad su propósito para nosotros. Pero cuando ejercemos la fe, reconocemos que Dios sigue en control, aun cuando enfrentamos desafíos que parecen imposibles. El miedo puede ser una reacción natural a lo desconocido, pero la fe es el remedio que nos permite ver más allá de lo que nuestros ojos pueden percibir y confiar en lo que Dios ha prometido. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida? Primero, lleva tus temores en oración a Dios. Cuéntale exactamente qué te preocupa y confía en que Él te escucha. Luego, fortalece tu fe meditando en su palabra. Recuerda que las promesas de Dios son inquebrantables y que su fidelidad nunca falla. Finalmente, actúa con determinación. No dejes que el miedo dicte tus decisiones. Da pasos de fe sabiendo que el Señor va delante de ti. Piensa en la historia de David y Goliat. Mientras todo el ejército de Israel temblaba de miedo,
ante el gigante filisteo, David se mantuvo firme en su fe. No se enfocó en la magnitud del problema, sino en la grandeza de Dios. Y con una simple piedra y una honda, Dios le dio la victoria. ¿Qué gigantes de miedo has estado enfrentando? ¿Qué paso de fe puedes dar hoy para vencerlos? Dios te llama a confiar en Él y a experimentar la libertad que se encuentra cuando elegimos vivir por fe y no por temor. Ahora que hemos comprendido cómo la fe puede vencer al miedo, quiero invitarte a reflexionar sobre algo aún más profundo: la certeza de que Dios sigue estando presente, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece derrumbarse. Nos preparamos para una enseñanza que nos recordará que en medio de la incertidumbre, el caos y la confusión, la mano poderosa de Dios sigue guiándonos y protegiéndonos. Enseñanza 14: Dios tiene el control aún en medio del caos. Cuando la vida parece un torbellino de problemas, cuando las noticias traen angustia y el mundo parece fuera de control, es natural preguntarnos: ¿dónde está Dios en todo esto? Esta pregunta ha sido el clamor de muchos corazones atribulados. Pero es precisamente en esos momentos cuando debemos recordar que Dios no ha perdido el control ni por un solo instante. Su poder es inmutable y su soberanía es absoluta, aún en medio de las tormentas más violentas. El Salmo 46, 1, 2 nos da un mensaje de fortaleza y seguridad. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Estas palabras nos aseguran que aunque todo parezca fuera de lugar, Dios sigue siendo nuestro refugio seguro. Él no nos ha dejado ni nos dejará. Su presencia es nuestra ancla, nuestra paz en medio de cualquier tempestad. ¿Por qué Dios permite que pasemos por tiempos de caos? Muchas veces el caos es una oportunidad divina para que aprendamos a depender completamente de Él. Es en esos momentos cuando nuestra fe se fortalece y aprendemos que Dios es suficiente. Si todo estuviera bajo nuestro control, si nunca enfrentáramos dificultades, ¿cómo aprenderíamos a confiar verdaderamente en el Señor? La prueba moldea nuestra fe y nos lleva a experimentar su fidelidad de una manera que nunca podríamos conocer en tiempos de tranquilidad. Dios no nos abandona cuando el viento sopla fuerte y las olas amenazan con hundirnos. Al contrario, Él nos sostiene, nos guía y nos muestra que su control está por encima de cualquier circunstancia. Para poner en práctica esta enseñanza en nuestra vida diaria, necesitamos cultivar la confianza en Dios en todo momento, no solo cuando las cosas van bien. Aprende a descansar en Él, a soltar tus preocupaciones en sus manos y a recordar que su provisión nunca falla. Ora con fe, pidiendo dirección y fortaleza, porque Él conoce cada detalle de lo que enfrentas y su amor nunca te dejará solo. Una imagen poderosa para ilustrar esta verdad es la de un barco en alto al. No podemos darnos el lujo de quedarnos a ver qué pasa. No podemos coquetear con la tentación creyendo que podremos manejarla. No hay tiempo para deliberaciones, no hay lugar para justificaciones. La orden es clara y urgente. Corre en la otra dirección. Si esperas demasiado, si intentas razonar con la tentación, corres el riesgo de quedar atrapado. Y una vez atrapado, el enemigo hará todo lo posible para destruirte. Vivimos en una cultura que minimiza la gravedad del pecado sexual, que lo trivializa y hasta lo glorifica. Nos dicen que no es para tanto, que es una cuestión de elección personal, que todos lo hacen, pero Dios no cambia. Su verdad no se ajusta a las modas del mundo.
Él ve lo que nosotros no podemos ver. Él comprende las consecuencias a largo plazo, los estragos que este pecado puede causar en nuestras almas, en nuestras familias, en nuestras relaciones. Y por eso nos advierte con tanta insistencia, porque su amor por nosotros es inmenso y su deseo es que vivamos en libertad, no en esclavitud. Pablo continúa en 1 Corintios 6, 19, 20, recordándonos: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. Cuando caemos en la inmoralidad sexual, no solo pecamos contra Dios, sino contra nuestro propio cuerpo, contra nuestra identidad en Cristo. Dios nos creó con un propósito sagrado, nos redimió con la sangre de su Hijo y nos llamó a ser templos de su Espíritu. Cuando nos entregamos al pecado sexual, profanamos ese templo, distorsionamos ese propósito y nos alejamos de la comunión con nuestro Padre Celestial. No es solo una cuestión moral, es una cuestión espiritual. Una de las razones por las que el pecado sexual es tan peligroso es su poder de esclavizarnos. No es un pecado que ocurre y termina ahí. Es un pecado que atrapa, que nos arrastra cada vez más profundo, que crea cadenas difíciles de romper. Muchos comienzan con pequeñas concesiones, con pensamientos, con miradas, con pequeñas decisiones que parecen inofensivas. Pero el enemigo es astuto y lo que comienza como una distracción pronto se convierte en una atadura. Antes de que nos demos cuenta, estamos atrapados en una red de hábitos destructivos, adicciones que nos roban la paz y nos distancian de Dios. Es exactamente lo que advierte el apóstol Pedro en 2 Pedro 2:19, prometiéndoles libertad. Ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues el hombre es esclavo de aquello que lo domina. Dios diseñó la intimidad sexual como un vínculo sagrado entre esposo y esposa, un lazo que fortalece el matrimonio y refleja la unión entre Cristo y su iglesia. Pero cuando esta intimidad es pervertida, cuando se usa fuera del plan de Dios, se convierte en una fuerza destructiva, capaz de arruinar vidas, matrimonios y testimonios. El enemigo lo sabe y por eso ataca con tanta insistencia en esta área, porque sabe que si logra atraparnos en el pecado sexual, nos hará sentir indignos, nos llenará de culpa, nos alejará de la comunión con Dios. Pero Cristo nos llama a la libertad. Él pagó el precio para que no seamos esclavos del pecado, sino hijos redimidos que caminan en santidad. Así que, hermanos, no jueguen con la tentación, no se expongan al peligro, no crean la mentira de que pueden manejarlo. Cuando la tentación sexual se presente, no traten de resistir, no se queden en el umbral, corran, huyan con todas sus fuerzas, como si su vida dependiera de ello, porque su vida espiritual depende de ello. Dios nos llama a la pureza, a la santidad, a la obediencia, y su mandato no puede ser más claro: huye. El pecado sexual promete una vida de placer y libertad, pero en realidad nos encadena con ataduras invisibles. Empieza de manera sutil, con una mirada fugaz, un pensamiento pasajero, pero si no tenemos cuidado, pronto se convierte en una fuerza que domina nuestra mente, nuestro tiempo y nuestra energía. Antes de darnos cuenta, nos encontramos atrapados en un ciclo de culpa y vergüenza, incapaces de romper sus cadenas por nuestra propia voluntad. Podemos ver un claro ejemplo de esto en la historia de Sansón, relatada en los capítulos 13 al 16 del libro de Jueces. Sansón fue elegido por Dios para ser un libertador de Israel,
un hombre con un llamado divino y una misión sagrada. Sin embargo, su debilidad ante el pecado sexual lo llevó a desviarse de su propósito. Una y otra vez lo vemos cautivado por mujeres filisteas, en abierta desobediencia a Dios y en contra del consejo de sus padres. Su historia es un testimonio poderoso de cómo el pecado sexual puede destruir incluso a aquellos que han sido dotados con grandes dones y llamados para un propósito mayor. Sansón no era un hombre común. Desde el vientre de su madre, Dios lo había escogido y bendecido con una fuerza extraordinaria. Tenía todas las oportunidades a su favor, el respaldo divino, una misión clara y el poder para llevarla a cabo. Pero en vez de enfocarse en su llamado, permitió que sus deseos lo dominaran. Lo vemos una y otra vez tomando decisiones guiadas por la carne en lugar de por el espíritu. Se enamora de una mujer filistea en Timná, a pesar de la advertencia de sus padres, Jueces 14:1-3. Más adelante se involucra con una prostituta en Gaza, Jueces 16:1. Finalmente, su obsesión por Dalila lo conduce a su caída definitiva, pues ella lo traiciona y lo entrega a sus enemigos, Jueces 16:4-21. En cada uno de estos episodios vemos a Sansón eligiendo el deseo momentáneo sobre la obediencia a Dios, con consecuencias devastadoras. Antes de continuar, quiero preguntarte algo. Si este mensaje está bendiciendo tu vida, apoya nuestro contenido, deja tu comentario y comparte con otros para que más personas puedan recibir esta palabra. Ahora volvamos al mensaje. Jueces 14:3 nos dice: su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar esposa de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómala para mí, porque ella me agrada. Aquí vemos cómo Sansón estaba completamente dominado por sus deseos, al punto de ignorar la voz de la sabiduría y la voluntad de Dios. Este pasaje ilustra perfectamente cómo el pecado sexual puede nublar nuestro juicio y hacernos rechazar los consejos que podrían salvarnos del peligro. Los padres de Sansón no estaban preocupados por razones triviales. Ellos entendían que una unión con los filisteos, enemigos del pueblo de Dios, podría alejar